Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerlos por aquí con este tema tan interesante. Y bueno, les doy la bienvenida a esta jornada de teoría y práctica en amparo sobre discapacidad, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires. La disertación estará a cargo de la doctora Carla María Cot. Un segundo, por favor. Nuevamente entonces les doy la bienvenida en nombre de la Comisión de Abogados con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Tengo que agradecer especialmente a la doctora María Victoria Lorences, que es nuestra presidenta, que gentilmente nos cede este espacio que es tan importante para seguir profundizando en la visibilidad de nuestro colectivo. También agradecer al equipo de nuestro colegio, a la doctora Cresca, a la doctora Del Bene, y bueno, y a todo el equipo que hacen posible esta jornada virtual. Hoy también es mi deseo que conozcan, aunque sean los rostros y los nombres, de los integrantes de nuestra comisión, que siempre con su incansable labor silenciosa produce importantes cambios en la accesibilidad, que luego no solo se ven reflejados en la colegiatura toda, sino que también tiene profundas raíces en nuestra sociedad, ya sea a nivel nacional como internacional. Nuestra comisión participa activamente en instituciones como FACA, Colproba, Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este último caso hasta hay un teléfono que funciona todo el año para consultas de la sociedad toda y personas que quieran consultar sobre temas de discapacidad. Y un montón de instituciones más que sería muy largo de denunciar. Bueno, robando un poquito de tiempo a nuestra disertante que hoy nos visita, voy a presentar a cada uno de los integrantes de nuestra comisión. Se trata de la doctora Silvia Beatriz Catani, la doctora Telma Cristina Roncagliolo, la doctora María Daniela Savarese, la doctora Andrea Viviana Martínez, el doctor Hugo Gastón Abois, el doctor Víctor Javier Barraza y la doctora Elizabeth Angélica Herrera. Y bueno, y quien les habla, el doctor Estrugo Saavedra, que tiene el orgullo, realmente el orgullo de presidir esta comisión, esta maravillosa comisión. Quería comentarles también que tenemos participantes en esta jornada de Misiones, de Córdoba, de San Luis, Bariloche, Mar del Plata, Uruguay, Brasil y Honduras. Y un señor magistrado de Costa Rica. Bueno, a continuación nos dirigirán unas breves palabras. En primer lugar, la doctora Elizabeth Angélica Herrera. Elizabeth, la palabra es tuya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Herrera, soy integrante de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, como lo mencionó el doctor. Voy a hacer
una breve reseña e introducción a la Ley de Accesibilidad a la Información de los Sitios Web, y luego con ello le voy a ceder la palabra a mi colega el doctor Víctor Barraza. Bueno, en nuestra normativa, como bien mencioné, existe la Ley de Accesibilidad a la Información a los Sitios Web, que es la Ley 26.653, la cual fue sancionada en noviembre del año 2010. Esta ley se dicta como consecuencia directa de las obligaciones asumidas por nuestro Estado a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestra convención conlleva la ley el número 26.378, la cual fue sancionada en mayo de 2008. La convención integra el bloque constitucional de tratados de derechos humanos del artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, la cual establece dentro de las medidas de acción positiva a la igualdad de trato y oportunidades, ¿sí?, la cual se encuentra la accesibilidad a las comunicaciones, contenidos e información de las páginas web y sus herramientas, previstas en el artículo 9 de nuestra convención. Ahora bien, conforme la praxis, ¿sí?, cotidiana en el uso de las plataformas web, solo existe de un 10 a un 15% de las páginas web accesibles en forma completa, ya que no existe una verdadera sanción ante su incumplimiento y el desarrollo de sus herramientas. En general, hay sitios web a los cuales sí les interesamos como consumidores y se preocupan por la accesibilidad de las páginas web, es decir, en cumplir con la ley. Un ejemplo de ello son algunos bancos en donde sus páginas, ¿sí?, se pueden gestionar a través de las plataformas utilizando un software lector de pantalla, en los cuales se pueden realizar cualquier tipo de gestión, como ser pago de servicios, transferencias bancarias, entre otros. Otros de ellos son las empresas de venta online. ¿Qué queremos decir con esto? Que, a ver, no es imposible realizar la accesibilidad y cumplimentar con la ley, porque si esto no es accesible, implica que las personas que tienen baja visión o las personas ciegas, ¿sí?, no pueden acceder a ellas, lo cual estamos realizando un trato discriminatorio, ¿sí?, y no conforma la igualdad, ¿sí?, no se cumple con la igualdad de trato. Ahora bien, cuando exigimos el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad a la Información de los Sitios Web a los organismos oficiales, es decir, a los organismos del Estado, les exigimos que se cumpla con la ley, estos oponen defensas y oponen dos argumentos que no resisten al menor análisis. El primer argumento de ellos, ¿sí?, son los costos. Estos dicen que los costos son muy caros, pero tampoco nos presentan ningún tipo de presupuesto detallado para poder visualizar cuáles son los mismos. Y en general, quiero aclarar que las páginas web, para ser procesadas por un lector de pantalla, utilizan mucho menos recursos, ¿sí?, porque necesitan ser procesadas por un lector de pantalla, muchos menos recursos para los cuales se utilizan, por ejemplo, para los gráficos, ¿sí?, que estos sí consumen muchísimos más recursos que solamente poder redactar los textos a lo que a nosotros nos interesa. El segundo argumento con el que pretenden justificarse es manifestar que esto puede afectar a la seguridad de las páginas. Pero como se explicó anteriormente, los bancos, ¿sí?, por ejemplo, algunos bancos tienen páginas que son perfectamente accesibles y los cuales para los bancos el valor seguridad es muy fundamental. Ahora voy a hacer una pequeña mención, ¿no?, con respecto a la ley de accesibilidad, y concluimos con esto, ¿no?, que la misma, como mencioné, fue sancionada en el año 2010, ¿sí? Estableció un plazo, un término de 2 años, en los cuales las páginas tenían que ser accesibles para las páginas que ya se encontraban establecidas y formadas. Y el plazo del término de 1 año para las que se encontraban en proceso de elaboración. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos encontramos en el año 2021, 11 años después, y seguimos sin la igualdad de trato y sin la accesibilidad justamente que estamos necesitando para las personas que así lo requieren. Bueno, con ello ahora va a pasar a hablar mi colega, el doctor Víctor Barraza, el cual va a comentar los logros que se pudieron realizar en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Adelante, Víctor, entonces.
¿Te ¿Ahí se escuchamos, escucha? Víctor? ¿Se Sí, escucha? te escuchamos. Adelante, Víctor. Le vamos a silenciar el NVDA, así nos habla mientras estamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este hermoso encuentro que nos posibilita hoy nuestro Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Gracias a este equipo que trabaja en esta organización y a nuestra disertante que nos va a ilustrar hoy. Bueno, creo que esta comisión que se ha generado en el Colegio de Abogados, en la cual yo me he incorporado hace no más de 5 años, ha tenido algunas acciones positivas y acciones concretas, especialmente en materia de accesibilidad. El año pasado, 2020, con la llegada de la pandemia, todos los abogados con discapacidad visual que trabajamos con un asistente o que podíamos concurrir a tribunales, a partir de que del proceso de modernización de la justicia nos permitían seguir a nosotros con el formato papel, hecho que con la llegada de la pandemia de COVID-19 nosotros no podíamos seguir en este mismo proceso de excepción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2014, dicta una acordada, 2998, en el cual exime a los abogados, dice la propia acordada de abogados no videntes, a hacer las presentaciones por formato electrónico y que puedan continuar en el formato papel, haciendo las notificaciones y todo tipo de presentación. Hasta tanto pudiera lograrse la equiparación y una igualdad real de trato y oportunidades. Es decir, que la Corte en esa misma acordada se compromete a generar esa igualdad y a trabajar respecto a la accesibilidad, para que nosotros también podamos realizar nuestros diligenciamientos electrónicos, tanto en escrito como notificaciones y cédulas. Este hecho transcurrieron los 6 años hasta la llegada del año 2020, sin respuesta, y con fecha 1 de julio, con el trabajo de esta comisión, se logra interponer una acción colectiva, no solo en beneficio de todos los abogados con discapacidad visual, sino también de cualquier ciudadano argentino o cualquier ciudadano que quiera ingresar a nuestra página del Poder Judicial de la Nación y consultar la doctrina, la jurisprudencia, la guía judicial, ¿sí? Y fundamentalmente los fallos, y trabajar, en el caso de la profesión de abogado, con nuestros expedientes. Logramos que tenga buena receptividad en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3, causa 10.420 del 20, logrando la sentencia que reconoce este derecho con jerarquía constitucional a la accesibilidad, le da una tutela preferencial para que en un plazo de 30 días se logre la plena compatibilidad del sistema del Poder Judicial de la Nación, el sistema de gestión judicial. Bueno, la Corte y el Consejo de Magistratura apelan esta medida, esta sentencia de primera instancia, logrando una confirmación por la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal con fecha 7 de septiembre de 2021, hace poco más de un mes. Estamos trabajando de esta comisión para lograr la plena accesibilidad no solo en el Poder Judicial de la Nación, ahora con los plazos suspendidos para ver si logramos conectarnos con el equipo técnico del Consejo de Magistratura y la Corte de la Nación para lograr esa tan ansiada accesibilidad. En el mismo propósito trabajamos en la provincia de Buenos Aires y tuvimos otra respuesta. La Corte enseguida nos atendió nuestro reclamo y puso a disposición la subsecretaría técnica. Comenzamos a trabajar desde marzo, logrando que se adecue no solo la página de la Suprema Corte de Justicia, ssba.gov.ar, obteniendo un enlace para las personas con discapacidad visual. Si bien alguno que haya investigado dice el enlace para no videntes ya existía, por supuesto, pero no teníamos la posibilidad de utilizar todas las herramientas de accesibilidad. Hoy esto se va materializando, se va logrando casi en el 90%, y también con la gran posibilidad de trabajar en el sistema token. Los que trabajan en provincia sabemos que este dispositivo nos permite subir escritos, iniciar demandas, sacar notificaciones. Nosotros ya lo podemos hacer con los lectores de pantalla a partir del trabajo de esta comisión. Realmente ha sido un gran logro poder lograr que estas dos herramientas fundamentales para el ejercicio de la profesión ya estén en marcha la accesibilidad. Tenemos que lograr que otros sistemas, otras páginas,
tanto del registro de propiedad inmueble, de los distintos ministerios y organismos oficiales del Estado, logren esta plena accesibilidad para que nosotros hoy podamos trabajar en forma independiente y autónoma. La accesibilidad tiene que ver justamente con esa adecuación al entorno comunicacional, físico, educativo, para que podamos trabajar en un pie de igualdad con el resto de los matriculados. Así que les pedimos también el acompañamiento y el apoyo a todos aquellos que hoy también participan con nosotros en esta jornada y que logremos también esta plena accesibilidad. No solo trabajando a nivel nacional y provincial, sino también, aquí tenemos amigos que están conectados desde otros lugares, logramos armar un grupo denominado Justicia Sin Barreras, y logramos trabajar la accesibilidad en todo Iberoamérica. Hoy conformamos más de 73 abogados en Latinoamérica, y en España y en Italia, para trabajar sobre la accesibilidad en los sistemas de lectura de pantalla. Así que gracias por acompañarnos. Escuché la conexión del doctor Olman Gerardo Ugalde González, que es un juez ciego de Costa Rica, que ejerciendo la magistratura también está trabajando plenamente en la accesibilidad. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Omar, por este espacio y muchos éxitos también con esta jornada. Gracias, Víctor. Debo destacar también que la página del colegio es accesible, ¿sí? Que nada, ya hace varios años que el colegio viene atrás de eso, mejorando día a día la accesibilidad, no solo en este sentido, sino en lo que es en edilicio y demás. Bueno, les comento, vamos a tener un espacio para preguntas que van a ser al final de la disertación. Esto es a fin de no interrumpir la comunicación de los teléfonos de las personas ciegas, ¿sí? Puesto que se interrumpiría la voz, mejor dicho, la voz del disertante conjuntamente con lo que el teléfono le está diciendo a la persona con discapacidad visual. Ahora sí, le doy la bienvenida a la doctora Cot, y brevemente voy a contarles un poquito su currículum. La doctora Carla María Cot es abogada, magíster en Derecho Civil Patrimonial, especialista en daños, docente adjunta interina en Derecho de Consumo, UBA, docente jefa de trabajos prácticos y obligaciones civiles y comerciales, UBA, docente en discapacidad y derecho en el ciclo profesional orientado, UBA también, docente adjunta interina en responsabilidad civil de los docentes, perdón, repito, docente adjunta interina de responsabilidad civil de los docentes y ciclo profesional orientado, UBA. También es docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Adjunta interina en materias de obligaciones y contratos, adjunta interina en derecho laboral, miembro organizativo y asistente de varias actividades académicas relacionadas con el desarrollo de las materias, autora y coautora de diversos artículos relacionados con las materias afines e integrante del proyecto de investigación UBA-CIT 2019-2022. Doctora Cot, la palabra es suya. Adelante. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y en especial al doctor Omar Estrugo Saavedra. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el tema del amparo, ¿sí? En especial vamos a ver el tema de amparos en discapacidad, ¿sí? Pero les voy a contar un poquito cómo viene esto del amparo, de la medida en sí del amparo, que no solo tiene que ver con temas de discapacidad, sino cuando se me está lesionando algún derecho. El amparo, no sé si ustedes recuerdan el fallo Siricot, si acá hay alguno, los abogados sí, por ahí si no son abogados no, pero el amparo
Cot, mejor dicho, el caso Cot Samuel, es el que dio la apertura, allá en el año 1958, a la acción de amparo, ¿sí? El fallo Cot Samuel hace una ampliación de los derechos contra toda autoridad pública que anteriormente se había dado en el fallo Siri. Bueno, tengo 32.000. Perdón, hay un micrófono abierto y ya se mutió. Contra, en el caso Siri, contra todo caso de autoridad de los particulares. De ahí surge el tema del amparo, ¿sí? Tenemos una ley nacional del año 1966 que da comienzo al amparo. Yo les voy a compartir una pantalla, un Power que preparé, ¿no?, hace rato. Todo lo que dice el Power es lo que yo voy a explicar, y voy a explicar más porque voy a dar la parte práctica, ¿sí? A ver, bien. ¿Se ve perfecto? Bien. Tenemos la ley nacional, ¿sí?, y una ley provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de donde yo tenga que interponer el amparo, ¿sí?, voy a tratar la ley nacional o la ley provincial. La ley nacional, como les contaba, del año 1960, de la 16.968 del año 66, da lugar al amparo, ¿sí? Y en provincia tenemos, desde el año 2008, la ley 13.928, modificada por la 14.192. ¿Cuándo va a ser procedente el amparo? ¿Sí? Yo les comenté antes que el amparo no solo era en temas de discapacidad, sino cuando se me está lesionando, restringiendo, ¿sí?, en forma arbitraria, dice así el artículo, un derecho. Ese derecho obviamente reconocido por nuestra Constitución, ¿sí? Nosotros tenemos un organismo de derechos constitucionales en el cual nos amparamos y somos todos iguales ante la ley. Entonces, cuando hay algún acto, ¿sí?, o una acción u omisión que me lesiona ese derecho, va a ser procedente la acción de amparo. En principio la ley dice contra todo acto u omisión de autoridad pública, ¿sí? Vemos que después hay una reforma en el año 1981 que amplía contra todo acto de autoridad pública o privada. Bien, vemos que tengo un derecho que se me está lesionando, y ahora, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Sí? ¿Cómo voy a proceder? Acá esa acción, ese accionar, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Ustedes saben que los actos pueden ser por acción u omisión, pero tiene que dañar un derecho, ¿sí?, reconocido por nuestra Constitución: el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a transitar libremente, el derecho a la educación. Bien, entonces, el amparo va a ser procedente siempre que no encuentre otro remedio judicial más idóneo, ¿sí? La acción de amparo, y habrán escuchado quizá por ahí, dicen que es una acción expedita y rápida, ¿sí? La realidad que es una acción expedita y rápida porque los pasos procesales, ¿sí?, los pasos y los plazos procesales son mucho más cortos que un procedimiento ordinario. Entonces, pero bueno, vamos a ver que la realidad a veces no es tan así. Dice, doctora, ¿cuánto tarda? Esta es la justicia. Bien, ¿cuándo voy a demostrar que se me está lesionando, restringiendo o arbitrando ese derecho? Cuando aquel organismo, sea público, ¿sí?, o sea privado, tengo una negativa al derecho ese que yo estoy necesitando, o tengo un silencio, una omisión, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que digo es que tengo habilitada, ¿sí?, la vía judicial. Acá tengo abierto el camino, ¿sí?, ante el silencio, ante la negativa a mi solicitud, tengo abierta la vía para el amparo. En procedimientos, ¿cómo voy a demostrar eso? Porque sabemos que todo lo que decimos tenemos que probarlo. Entonces, ¿cómo voy a probar esa negativa, ¿sí?, o ese silencio? Entonces, yo lo que siempre recomiendo es una carta documento, ¿sí? Envío la carta documento, hablemos de temas con discapacidad, estoy necesitando una medicación, por ejemplo, de una obra social o de una prepaga,
estoy necesitando un acompañante terapéutico, un transporte para una persona con discapacidad, realizo la carta documento, ¿sí? Envío, ahí tengo la constancia, doy un plazo, ¿sí? Legal, 72 horas. Entonces, en algunos casos, en algunos, muy pocos, ante una carta documento, hubo entidades de salud que llaman, enseguida prestan el servicio al paciente, pero lamentablemente no siempre es así. Entonces, yo aconsejo más la carta documento que la simple nota administrativa sellada por la entidad, y yo con el tema de la pandemia teníamos el mail, ¿sí? Una vez que tengo este silencio, esta carta documento, acá lo que les estoy poniendo en esta pantalla es la ampliación, ¿sí? Con el Código Procesal en 1981, que les comenté antes, que el amparo es contra toda autoridad pública o privada, si pública o privada. Tengo habilitada la vía judicial. Bien. Es importante saber que el amparo se incorporó con la reforma del 94 en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Y ahí expresamente lo dice en el artículo 43, autoridad pública o autoridad privada. Bien. Con la carta de documento yo tengo habilitada la vía para proceder a la acción de amparo. La acción de amparo, ¿sí? Habíamos visto que era una acción expedita y rápida, más rápido que un proceso judicial ordinario. Dentro del amparo, de esa acción judicial, lo que voy a tener que plantear, lo que voy a tener que interponer, porque más allá de lo rápido que puede hacer el amparo, tiene procesos judiciales que todos sabemos que debemos cumplir, ¿sí? Entonces, lo que voy a plantear es una medida cautelar, ¿sí? La medida cautelar, ahora la vamos a ver, artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde voy a solicitarle algo con urgencia al juez, ¿sí? A su señoría le voy a solicitar algo con urgencia. ¿Qué es lo que necesito? Ejemplo, necesito una operación ya. No sé si recuerdan, las medidas cautelares tienen que tener 3 requisitos, ¿sí? Los requisitos de el verosimilitud del derecho, peligro en la demora, ¿sí? Y la contracautela. Es decir, que dentro de la cuestión de fondo, yo voy a plantear una medida cautelar. Esto es lo que va a resolver primero su señoría, ¿sí? Siempre y cuando cumpla los requisitos de la medida cautelar. Medida cautelar de no innovar. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la contracautela. Voy a explicar un poquito qué son estos 3 requisitos. Verosimilitud del derecho, no sé si recuerdan el fumus iuri curia, ¿sí? Allá por el latín. El derecho es verosímil, que es verídico, ¿sí? Que estoy necesitando, esto es lo que estoy necesitando. ¿Cómo lo demuestro? Yo siempre hago mucho hincapié en el tema de la prueba, ¿sí? Más allá de lo que yo le pueda escribir como abogado y peticionar al juez, es muy importante la prueba, ¿sí? Es muy importante, cuando hablamos en amparos con discapacidad, es muy importante el CUD, ¿sí? El Certificado Único de Discapacidad, la vigencia del CUD. En el CUD el CUD va a estar transcripto, ¿sí? En él va a estar transcripto qué es lo que esa persona con discapacidad necesita. No solo le voy a pedir a su señoría eso, ¿sí? Sino que le voy a pedir ejemplos, medicamentos, transporte, puede ser el centro terapéutico, asistente terapéutico, se me ocurren, no sé, hay gente, quizás una persona con discapacidad no controla esfínteres, pañales. Entonces, esa prescripción, esa prueba, ¿sí? Tiene que estar plasmada. ¿Qué me dice la ley de amparo? ¿Qué me dice el artículo 5, el artículo 6? En forma clara y precisa, ¿sí?
Y yo acá voy a hacer como un paréntesis. Una vez cuando entrevista para la medicina son pacientes, para nosotros son clientes, ¿no? Cuando entrevista a ese cliente, ¿qué es lo que necesita? Entonces, hacemos una lista. Obviamente no voy a solicitar a cosas futuras, ¿sí? Que no sé si las va a usar o no, pero sí a cosas que sé que a posteriori van a usar. Ejemplo, hoy puedo llevar a mi hijo con discapacidad al colegio, yo lo puedo llevar, pero sé que quizás dentro de 2 o 3 años se tenga que mover solo con un asistente y necesite transporte. Entonces también pedirlo, ¿sí? ¿Qué pasa en las cuestiones de amparo? A veces la gente dice, y ahora te puedo pedir otra cosa. Una vez que se interpone el amparo con la medida cautelar, que es lo que estoy necesitando, ¿sí? En ese momento, después no puedo solicitar otra cosa, ¿sí? Esto como para que también quede claro que a veces el cliente por ahí no lo entiende. Tengo que hacer otra acción o bien realizar un incidente. Bien, ¿qué pasa con el peligro en la demora? El peligro en la demora, como expliqué hace un ratito, que no puede esperar. Ejemplo, que esa operación tiene que ser hoy y no puede esperar, ¿sí? Vuelvo atrás, por eso es muy importante los certificados que extiendan el médico tratante. Y no sé si recuerdan la contracautela, ¿sí? La contracautela, la caución juratoria, ¿sí? Aquello donde el actor, ahora vamos a ver qué pasa cuando el actor, cuando están sus representantes legales, o el actor quizá no pueda firmar, ese compromiso, ¿sí? De si lo que yo estoy diciendo no es verídico, no es real, puedo correr con un juicio de daños y perjuicios. ¿Qué pasa con esto de la contracautela, donde el peticionante tiene que ir a afirmar al juzgado de que todo eso es verdad y que asume los riesgos, los daños y perjuicios? Con el tema de la pandemia, ¿sí? En el año pasado, en el 2020, la contracautela se reemplazaba, no sé si la palabra está bien reemplazada, pero sí se aceptaba, mejor dicho, los jueces la aceptaban con la sola presentación de la demanda, ¿sí? Con la sola presentación del amparo y de la medida cautelar. ¿Por qué hago esto? Porque la medida cautelar está dentro del amparo, ¿sí? Bien, en otros casos, una persona puede ser que tenga una discapacidad y en ese momento no pueda firmar un escrito del abogado, ¿sí? Firman sus representantes legales, luego ratifica. Esto es un poco lo que fue pasando el año pasado con el tema de esto de la caución juratoria, que antes era sí o sí un tema boom y obligatorio. Una vez que tengo la medida cautelar, ¿sí? Que si está todo correcto, el juez en un 99% de los casos me lo da, el amparo continúa, ¿sí? El amparo continúa, es decir, la cuestión de fondo sigue. ¿Qué tiene que tener el amparo? El objeto, ¿sí? Se plantea por escrito, es una demanda. Si es en representación, debo tener todos los, por ejemplo, si represento a mi hijo, tengo que tener el acta de la partida de nacimiento, ¿sí? O sea, son requisitos que van a hacer a la acción de amparo en este caso puntual, ¿sí? Es muy importante dentro del amparo, ¿sí? A ver si está por acá, si vamos a acompañar por acá. Bueno, acá les hablo del procedimiento. Es muy importante el informe del artículo 8. ¿Sí? ¿Qué es esto del informe del artículo 8? Si falta la solicitud del artículo 8, estamos hablando de provincia, perdón, de capital, en provincia tenemos artículo 10 o 11, creo que es el 11. Puede ser declarado nulo, ¿sí? Es causal de que tire abajo todo el amparo. El artículo 8, el informe del artículo 8 es la solicitud, ¿sí? Que pide el juez a la otra parte donde solicita todos los antecedentes de la persona, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bien,
Dentro de esto que estamos hablando del amparo, puede pasar en provincia sobre todo, y en lo personal me parece bastante ágil y rápido, tenemos una audiencia. ¿Sí? Obviamente en capital también tenemos la audiencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de los amparos, no todos, pero algunos, pueden que no se produzca la prueba. ¿Por qué? Pensemos un poquito en esto. Plantó el amparo, la medida cautelar, obtengo la medida cautelar, ahora vamos a ver si es apelable o no, porque sí es apelable. Tenemos que luchar contra las entidades, contra las prepagas y obras sociales. Puede pasar que toda la prueba no tenga que producirse o no deba de producirse. ¿Sí? En provincia suelen hacer la audiencia, ¿sí? Que prevé el artículo 11. Entonces, donde las partes llegan a un acuerdo, bueno, vamos a ver estas prestaciones, esto es lo que necesita, y termina la acción, ¿sí? Va a sentencia. En capital, por lo general, o se produce la prueba, ¿sí? Y es muy raro que pongan el tema de la audiencia. Sin embargo, ven acá en estos artículos, tanto la ley 16.986, artículo 9, como la 13.928, artículo 11, está la producción de la prueba. Bien, ¿qué pasa cuando la medida cautelar es apelable? ¿Sí? La mayoría de las entidades de salud apelan esa medida cautelar, pero lo importante es que hasta que quede firme, ¿sí? La persona continúa con esas prestaciones. La persona continúa con esas prestaciones. Después vamos a deducir la cuestión de fondo. Y acá yo hago un poco de mención en esto, es expedita y rápida. Es expedita y rápida en cuanto a la cautelar, ¿sí? Y ahora vamos a ver los trasfondos que puede tener la resolución de la cautelar. Pero el amparo en sí, porque no podemos dejar, ¿sí? Sino ¿qué pasa? Tenemos a la caducidad de instancia atrás, que están ahí las obras sociales para plantearnos. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. No solo la medida cautelar favorable, no es que me voy, sino que debo continuar hasta la sentencia del amparo. ¿Sí? Voy a hacer dos advertencias. En muchos casos, ¿sí? Desde mi estudio, lo que se plantea es, tengo la medida cautelar, la obra social o la prepaga está cumpliendo, el cliente tiene todas las prestaciones, está contento, ¿sí? Pido se declare la cuestión en abstracta y pasen autos a resolver. Obviamente nos dan traslado a la otra parte, y hay veces que la otra parte se opone. ¿Qué hace todo esto? Es un dispendio judicial, y ya ahí es cuando no se torna la acción de amparo a lo que yo digo expedita y rápida. Pero bueno, somos abogados litigantes y continuamos con este proceso. Las medidas cautelares obviamente son apelables, ¿sí? Tengo un caso, por ejemplo, en Morón, en provincia, como no hay cámara contencioso administrativo, se fue a San Martín, ¿sí? Que ahí sí hay juzgados contenciosos administrativos. Entonces, bueno, todavía están resolviendo la cautelar. Imagínense que falta todavía el tema del amparo. Sí, todavía el tema del amparo. Esto es un poco no, esto es la realidad de los hechos, como yo digo. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Sí? Artículo 15, 16.986, apelo y fundo, ¿sí? Dentro de los 2 días. Acá tienen el tema de lo rápido, de lo expedito, al igual que en provincia. ¿Sí? Otra cosa a la que yo hago hincapié, ¿qué pasa cuando tengo la medida cautelar y la obra social no cumple? Ya fue notificada. Acá yo lo que les pongo acá, a ver si está por acá. ¿Qué hago con el no cumplimiento? ¿Sí? Además de estar triste, de enojarme, ¿qué es lo que hago con eso? No sé si recuerdan el tema de las astreintes, ¿sí? Para los que no saben, porque no tienen por qué saber, somos todos abogados y estudiantes de Derecho, solicito astreintes, ¿sí? Recuerden que la astreintes es a solicitud de parte, aunque el juez muchas veces la pone de oficio, el juez me la puede otorgar o no.
son condenaciones combinatorias de carácter pecuniario, donde el juez las puede otorgar o no. Ahí me tomó. ¿Qué es lo que hace las 30? ¿Sí? Siempre les recuerdo que las 30 no es una multa, ¿sí? Porque la multa se da ante una infracción, ¿sí? Acá es un no cumplimiento de una orden judicial, ¿sí? ¿Cuál es la orden judicial acá? Recuerden que es la cautelar, ¿sí? La que está dentro del amparo, la cautelar. Veo por ahí un micrófono prendido, no sé si por ahí escuchan bien, si se puede mutear. Bien. Entonces, pido a 30. Entonces, ahí sí, la prepaga, la obra social puede decir, bueno, voy a cumplir, si no, tengo, no sé, 1.000 pesos por cada día de demora, ¿sí? Recuerden que las 30 lo que hace es que el deudor, en este caso la demandada, ¿sí?, deje de no cumplir y cumpla con lo que se solicitó, ¿sí? Ojo, una vez que tengo la medida cautelar y el amparo favorable, si en el medio de esa acción judicial tengo astraintes, tengo una suma importante de astraintes, ¿sí?, voy a poder ejecutar esta parte del proceso, ¿sí? Voy a poder ejecutar esas astraintes, ¿sí? Otra cosa que quería comentarles. Ni bien yo presento un amparo y solicito la medida cautelar, recuerden que las medidas cautelares, el juez solamente va a basarse en lo que yo le estoy diciendo. Por eso es verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la contracautela. No va a prueba eso, ¿sí? En muchos casos, lo que solicita el juez es libre ese oficio, ejemplo, no sé, a IOMA, para ver si va a dar cumplimiento o no a las prestaciones, ¿sí? Para ver si va a dar cumplimiento o no a las prestaciones. Puede que conteste, puede que no, por lo general la mayoría de las prestadoras de salud contestan, y quizás algunas pueden poner que no están dentro del plan de cobertura, o puede que pongan que sí cubrieron, pero hasta en un porcentaje. Recordemos que cuando son temas de salud de personas con discapacidad, ¿sí?, cubren a un 100% y siempre en base al nomenclador que tenemos. Nos tenemos que basar en eso. Eso es muy importante también que el cliente lo sepa. Puede pasarnos el caso de una cobertura de un geriátrico, ¿sí? Hay geriátricos que valen, no sé, desde menos de 100.000 pesos por mes a 300. Entonces, dentro de lo que me cubre el nomenclador, es lo que yo voy a obtener, ¿sí? Bien. No sé si quieren hacer algunas preguntas o continúo. ¿Cómo estamos, Omar? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo es el trámite arbitral. En tiempo estamos todavía. Estamos bien, perfecto, Estamos perfecto. perfecto. Sí, quedamos que las preguntas al final, si es posible, Carla. Sí, perfecto, perfecto. Les voy a presentar, voy a comentarles un par de Si vos con casos. la mejor calidad, decir, mira, necesito esto, y te van a decir, no, acá no es. Listo. Bien. Bien, tenemos ejemplo, casos prácticos. Un caso contra OSPLA, ¿sí?, que ahora esta obra social pasó hace mucho tiempo a ser OSBA, es una obra social de la provincia, de Capital, ¿sí?, donde acá lo que se solicitaba era la ampliación de la licencia de una mamá que había tenido una persona con discapacidad, ¿sí? En este caso se planteó un amparo. La medida cautelar lo que planteaba era la ampliación de esa licencia bajo una ley de CABA, donde sí se extendió. En el medio, que era un poquito lo que yo les contaba antes, en el medio esa medida cautelar obviamente fue apelada y pasaron 3 años, ¿sí? 3 años, donde por ejemplo esta mamá ya dejó de necesitar esa ampliación, porque pasaron 3 años, su hija ya pudo ir ya pudo estar escolarizada. Entonces, ahí, este es un caso de hace bastante, ¿no? Ejemplo. Un caso contra IOMA,
¿sí? Obra social de la provincia. IOMA cumple. Les juro que cumple, aunque hay que golpearle un poquito a IOMA, hay que insistir y hay que insistir. Obra social de la provincia, ¿sí? En el caso, esto se planteó en los juzgados de Lomas, ¿sí? Obra social contra IOMA para la cobertura de un geriátrico, ¿sí? Finalmente IOMA cubre ese geriátrico, y algo que es importante que tengamos en cuenta, hasta que el juzgado se expide sobre esto, ¿sí? Hasta que el juzgado se expidió sobre esta cobertura total o no del geriátrico, ¿qué pasó? La persona tuvo que continuar pagando, obviamente, porque si no la paciente la sacan del geriátrico. ¿Qué pasó en esto? Que es importante. En este caso solicité en el mismo expediente, en el amparo, el reintegro de lo que había pagado este cliente. ¿Qué les voy a decir yo con esto? Es importante que sepamos que el amparo en estos casos, ¿sí? En estos casos, y aparte recuerden que el amparo es contra toda acción o lesión que me esté restringiendo o negando un derecho, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En este caso, en el mismo amparo se reintegró lo que esta persona había pagado. El amparo no es la medida judicial para el reintegro de cobros de sumas de dinero, ¿sí? No es la vía. Pero ¿qué pasa? No es lo que dice la justicia, pero sí es lo que hago y me ha dado solución en muchos casos, no solo en este. Ahora les voy a contar en otro. En el mismo amparo he solicitado reintegro de cobros de sumas de dinero, y me lo han dado, ¿sí? Pero esto, ¿por qué les cuento? Porque quizás todos los juzgados no son iguales, ¿sí? Entonces les puedo decir, vayan por la vía que corresponda. En Lomas lo ha concedido, en otro caso, donde se hizo, bueno, en este caso que está acá abajo, ¿sí? Yo les leo, contra Medicien, ¿sí? Contra Suite Medical y Medicien, dos casos distintos, se tuvo que poner una importante suma de dinero para la colocación de una válvula, para una operación. Y escuchen esto, después de 2 años, ¿sí? Porque lo importante acá era la operación, después la tramitación del proceso, ¿sí? Del proceso de amparo, la viabilidad, y después el reintegro. En este caso, la obra social depositó en autos la suma correspondiente, ¿sí? A lo que esta persona había erogado de su bolsillo. Pero esto es para que sepan que no siempre esto puede pasar, ¿sí? Puede ser que el juzgado diga, vaya por la vía que corresponde o forme ese incidente. Por supuesto que para nosotros los abogados es más práctico que vaya por la misma causa que tramitó, pero no siempre suele ser así. Otro tema importante es el tema de la competencia, ¿sí? ¿Dónde voy a interponer el amparo? Primero hay que tener en cuenta que el amparo lo puede resolver, o la medida cautelar, ¿no? Cualquier juez, ¿sí? Cualquier juez es competente. Si estoy hablando de feria judicial, el que toca, ¿sí? Independientemente de esto, en varios casos, en uno se planteó un amparo en Capital, ¿sí? Donde el lugar de prestación de servicios era en provincia. ¿Y qué hizo su señoría? Y yo digo con buen acierto, ¿no? Resolvió la medida cautelar, ¿sí? En el instante, este juez divino no pidió ni siquiera oficio, directamente ordenó la medida cautelar, ¿sí? De la cobertura al 100% de todos los medicamentos, una persona no vidente, ¿sí? Al 100%. Y después dijo, sin perjuicio de ello, ordénese la cautelar, la cobertura al 100%, y me declaro incompetente. Listo. Pero ahí, ¿qué es lo que obtuve? Lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Sí, en realidad lo que yo necesitaba. Siempre y cuando fundamentándolo en el artículo 230 del Código Procesal. ¿Sí? Pero ¿qué me dice la ley de amparo? La ley de amparo lo que me dice es que va a ser competente, ¿sí?
el juez del lugar donde deban prestarse los servicios, y no el domicilio de la demandada, ¿sí? Quizás los servicios deben prestarse en provincia y el domicilio legal es en capital. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo, quizás el juez no, pero quizás la demandada contesta, obviamente porque todos sabemos que una demanda hay que contestarla, y plantea la incompetencia. Tengo un caso, no les miento, desde el año pasado, sí, va a ser más de un año, tribunales de, este es otro, tribunales de provincia en Morón, plantean la incompetencia, ¿sí? Bueno, todavía está para resolver. En el transcurso del tiempo, las prestaciones continúan con sus servicios, ¿sí? Bien, a ver si me quedó otra cosita por acá. Bien, otra cosa, este es un caso también muy importante, NN contra Hospital Italiano, ¿sí? Este es un caso de también una persona con discapacidad que necesitaba no solo enfermeras 24, las 365 días del año, 24, 7 por 24, ¿sí? Cama ortopédica, medicación, pañales, silla. En este caso también se ha otorgado el 100%, este es un caso de capital, donde se ha otorgado todo al 100%. OSDE, bueno, OSDE y Submedical son una de las, lo que yo digo, ¿no? De las demandadas que suelen siempre ir y apelar. Tengo un caso, o sea, súper resuelto. Esto es un caso en provincia, en San Martín, donde la persona tiene la cobertura de una casa independiente, ¿sí? Y está en la Suprema Corte, ¿sí? O sea, imagínense el tiempo, ¿sí? Si esto fuera una acción expedita y rápida, que bueno, a veces no lo es. Y otro tema también es importante, por ejemplo, en caso de pacientes oncológicos, que no tienen PUD, ¿sí? No son personas con discapacidad, pero también es viable, es necesaria la viabilidad del amparo, ¿sí? De más está decir que junto con el amparo tengo que llenar la planilla de ingreso de demandas. En provincia pagamos bono y pagamos IUS. En muchos casos necesitamos la matrícula federal en provincia, ¿sí? Además de tener la matrícula obviamente de provincia que nos habilite. Y la demanda como cualquier demanda judicial. Encabezado, objeto, los hechos claros y precisos, ¿sí? También en el amparo me lo dicen las dos leyes, capital y provincia, el tema de los testigos, ¿sí? Pero es raro y en muy pocos casos se va a efectivizar esa producción de la prueba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no la tengo, ustedes saben que lo que no pongo en la primera presentación, después no puedo poner una prueba tardía, ¿sí? Bien, los hechos, la producción de la prueba, el planteo del caso federal, el petitorio y la documentación. Yo lo que insisto siempre es que aquellas prescripciones médicas, tanto la historia clínica como todos esos medicamentos y demás cobertura que necesita el cliente, yo se los pido en computadora y firmado abajo. Después el juez dice, una vez que se aclare lo que peticione en el certificado médico, se proveerá, ¿sí? Así como les digo que si bien el juez debe ser competente y debe resolver, hay un caso que pasó por tres jurisdicciones, ¿sí? San Martín, capital, y volvió para provincia. Entonces, y sin resolver la medida cautelar, por el tema de incompetencia, Pero bueno, esto puede pasar en 10 casos, puede pasar en 1, pero no es lo que debería ser, ¿sí?
A ver si me quedó alguna otra cosita. Omar, no sé si me querés comentar algo. No, estamos totalmente en tiempo. Si vos querés, cuando quieras ir concluyendo para dar paso a las preguntas. Bien. Son recién casi son las 17, así que tenemos tiempo. Bien. Otra cosa que nos nombra la ley de provincia es el tema de los amparos colectivos, ¿sí? ¿Quiénes van a ser, quiénes pueden plantear el amparo? Si estamos hablando de un particular, ¿sí? Va a ser, bueno, el mismo actor o los representantes legales, ¿sí? Los padres o aquellos que estén designados judicialmente. La legitimación es la actitud, ¿sí?, que yo tengo para poder demandar al otro, ¿sí? Legitimación, bueno, no sé si recuerdan, legitimación activa, ¿sí? La actitud que tengo para poder interponer esa acción. Como del otro lado tengo la legitimación pasiva, aquel que tiene la aptitud para poder ser demandado. Recuerden esto, yo siempre se los digo, me gusta decírselos a mis alumnos. ¿Qué pasa si yo demando a una persona que no es? ¿Sí? Corro nada más y nada menos con costas, ¿sí? Corro nada más y nada menos con costas. Estas personas pueden ser físicas o jurídicas. También puede ser que actúen como apoderado, puede ser, estamos hablando de una persona con discapacidad que pueda presentar, pueda interponer, mejor dicho, un poder hacia otra persona para poder delegar eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ¿qué es lo que voy a acompañar? Voy a acompañar el poder o fotocopia legalizada por escribano. También la ley de provincia me habla de las asociaciones, ¿sí? Aunque no tengan personería jurídica, pero dice la ley, pero sí con funcionalidad suficiente. ¿Está? El artículo 5 y 6 me habla de los requisitos, ¿sí?, que tiene que ver, que tiene que contener la demanda. Por eso yo acá en el Power dice, ojo, ¿sí?, ver qué es lo que solicito. Yo a veces al cliente le digo, bueno, esto no es como un kiosco, ¿qué puedo pedir? Puedo pedir de todo. No, puede pedir algo que tenga un aval, ¿sí?, que me va a respaldar. Yo no le puedo pedir a su señoría algo y no tengo con qué probarlo, ¿sí? Tengo un caso donde, por ejemplo, el cliente solicita pañales, solicita una cantidad de pañales y solicita un tamaño. Esto es un poco lo que les decía en la charla. Si hoy la persona está utilizando no sé, tamaño X, ¿sí?, sé que dentro de un tiempo va a necesitar otro tamaño, ¿sí?, otra medida. Entonces ¿qué voy a solicitar ahí? No voy a solicitar el tamaño, voy a poner que hoy, sin perjuicio de lo que pueda solicitar el día de mañana, tanta cantidad de pañales. Algo que es muy importante y estamos luchando con IOMA en provincia. No puedo poner marca, no puedo poner X marca. ¿Por qué? Porque puede pasar que el día de mañana IOMA esté trabajando con otro tipo, con otra marca o con otra prestadora, ¿sí? Entonces estoy atada a eso. Y vuelvo a repetir, en el mismo amparo, ¿sí?, una vez que yo solicito X cantidad de prestaciones, no puedo volver a poner algo nuevo, ¿sí? Por eso acá les puse, ojo, ver qué es lo que les solicito, ¿sí? Esto yo se los comenté, el informe del artículo 8. Es muy importante, algo que no quería olvidarme, cuando hablamos en discapacidad, el tema de las leyes, ¿sí? ¿En qué leyes me voy a fundamentar? No solo en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que me habilita la acción judicial, sino en la misma ley de amparo, teniendo en cuenta si es capital o provincia, y el artículo 75, la ley 24.901, la ley de las obras sociales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si estamos hablando de menores, no dejar de nombrar a la Convención sobre los Derechos del Niño. Si estamos hablando de personas adultas, ¿sí?, la ley respecto a ello.
es muy importante que yo haga referencia a aquello que estoy pidiendo, que estoy solicitando, ¿sí? Si el amparo no contiene el informe que pido del artículo 8, es causal de nulidad del proceso. ¿Sí? Es causal de nulidad del proceso. Las audiencias, ya se las nombré, los recursos que pueden plantear, acá ven los plazos súper cortos, ¿sí? Súper cortos, pero ven que el amparo no termina. A veces me pasa que el cliente me dice, pero como doctora, yo ya tengo todo, me están dando todo, ya está todo perfecto. Sí, pero el trabajo de este lado continúa. Eso es por ahí lo que no ve el cliente, ¿no? La medida cautelar está, las prestaciones está, pero nosotros no nos podemos olvidar de la cuestión de fondo, ¿sí? Algo quizás que suena un poco duro, pero es real. A veces, ¿sí? Si la persona, ¿sí? muere en el proceso de amparo, ahí es muy raro que el juez no dé la solicitud en abstracto cuando ya no hay más nada que producir, no sería relevante continuar con la producción de la prueba, ¿sí? En muchos casos, bueno, obviamente se presenta el certificado de defunción correspondiente, ¿sí? No en todos los casos, pero hay casos que sí están. O sea, la realidad es que tenemos de todo, y hay un popurrí de situaciones que se dan en la vida real. Entonces, la persona al fallecer, ¿sí? Puedo pedir la solicitud en abstracto. Si no fallece también, ¿sí? Se los comenté antes. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando la demandada no se rehúsa tanto a esto. Ojo con el tema cuando pido solicitud en abstracto de la cuestión y pasen autos a sentencia. ¿Qué pasa con los honorarios? ¿Sí? Nosotros de este lado vamos a solicitar sentencia, ¿sí? Y honorarios a cargo de la demandada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué yo doy a veces esta explicación, que obviamente no me la dan en todos los juzgados? Porque para obtener, ¿sí? la persona, el actor en este caso, algo que por ley le corresponda, tuvo que no solo contratar a un abogado, sino incurrir en gastos y realizar todo lo que yo llamo un dispendio judicial. Cuando no debería ser así, cuando estamos luchando poco a poco por los derechos de las personas con discapacidad, pero ya vemos que cada vez que tenemos que ir empujando. A veces la gente me dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Si no es que le corresponde, no hay una ley. Sí, lamentablemente, afortunadamente hay una ley, pero lamentablemente tenemos que pedirlo. Pero no saben que le corresponde, sí saben, pero de 10, 20 personas, ¿sí? que necesitan eso, 10 mandan la carta documento, ¿sí? Y 10 son las que continúan con el procedimiento de amparo, ¿sí? Pero bueno, no solo hay personas que por ahí no tienen el acceso, ¿sí? a la contratación de un abogado, personas que por ahí no tienen acceso a contratar un abogado. Ustedes saben que tanto en los colegios de abogados como en la Facultad de Derecho están los patrocinios jurídicos gratuitos y donde ahí no hay que pagar abogados y sí está el acceso a este recurso, ¿no? Esto es un poco lo que dicen los libros y lo que dice la realidad de los hechos, como yo digo. Bien. No sé, Omar, yo creo que, Vito, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta o si no fui clara en algo. Les quiero mostrar, Carla. les muestro esto. Sí, decime. No, dale. No, les quería mostrar Terminamos. esto que les hice y me gusta mostrarlo, que a veces se olvidan. Un poco Léelo, por de favor. allá. Sí. Dice, verosimilitud del derecho, el fumus boni iuro, ¿sí? El derecho, la verosimilitud del derecho. Esto es en latín, yo no tuve latín en la facu, pero bueno. Dice, se otorga a quien aparenta ser el beneficiario de ese derecho vulnerado. ¿Por qué dice aparenta? Porque en principio, en lo que yo le estoy plasmando al juez en la demanda, aparenta, ¿sí? que se le está vulnerando un derecho. No se puede esperar hasta la certeza del derecho, ¿sí? No puedo esperar hasta el final del procedimiento judicial,
Por eso es verosimilitud del derecho, el fumus boni iura, ¿sí? Aquel en que en la primera presentación aparentemente es lo que necesita, es lo que me está pidiendo y es verdad, ¿sí? Bien, no puede esperar hasta la certeza del derecho. Es muy importante los hechos y la prueba que el actor presente, dado que se basa en ello para otorgar la medida. Por eso recalco así como reiterativa, es muy importante la prueba. Es muy importante la prueba, es muy importante el CUD, porque estamos hablando en amparo de personas con discapacidad. Si no, no puedo acreditar la discapacidad, ¿sí? O sea, es uno de los requisitos que tengo que tener. Tengo que tener el carnet de afiliado a la prepaga, a la obra social. ¿Cómo acredito mi vínculo? ¿Sí? Es muy importante los certificados que me extienda el médico, ¿sí? Si no, ¿cómo se lo pido al juez? Por eso es muy importante la letra. A mí la letra de los médicos, digo, ¿qué dice acá? Así que yo al cliente se lo mando directamente a pedir en computadora y que el médico lo firme. Muchas veces lo que hago es hablar o con los colegios o con los geriátricos para explicarles qué es lo que necesito, cuando necesito presupuestos, ¿sí? A veces la persona como que dice, ¿y qué me van a hacer? No, no le van a hacer nada, es lo que usted por derecho necesita. Entonces a veces prefiero que en vez de que se lo pida al cliente, se lo pido yo directamente a la entidad, ¿sí? Se lo pido directamente a la entidad, entonces dicen, y muchas veces pasa que las entidades ya saben de qué es lo que le estamos hablando, no es que estamos pidiendo algo nuevo, ¿no? Ellos día a día están con este tema. Carla. Acá dice, peligro en la demora, el periculium in mora, ¿sí? Debe existir un perjuicio por la mora o demora, ¿sí?, de otorgar ese derecho, que el actor o sus representantes están solicitando, ¿sí? O sea, lo necesito ahora, no puedo esperar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y tengo que demostrarlo. Acá vuelvo a poner, dice la filmina, es muy importante el certificado que extienda el médico tratante. Y Perdón, el último requisito, sí, decime. No, que teníamos dos preguntas cuando termines. Sí, cómo no. Sí, ahí veo unas manos levantadas. Y después el último requisito, la contracautela, garantía si debo indemnizar a la otra parte por daños y perjuicios. Ojo con esto, porque a veces el cliente uno le explica esto, es como no, yo no pago nada, me dice, yo aquí no, ¿qué me van a hacer? Y esto a veces, con esto de la pandemia les cuento, o sea, en la práctica, pero yo he llevado a personas al juzgado y recuerdo un caso que tuve divino, un cliente divino, una persona muy mayor, le digo, no, pero tiene que firmar acá, y me decía, yo no firmo nada. Recuerdo patente, esto fue en el 2019, entramos al despacho, le explicó la audiencista, vino el juez lo que tenía que firmar, la hija venía, y él tenía que firmar porque él estaba perfecto. ¿Sí? Era un caso de amparo con un tema de una operación, 89 años, divino. Y no quería firmar la caución juratoria, bueno, le explicamos, lo firmó. Pero ahora con pandemia, que es lo que dice acá la filmina, pasó esto contra cautela, con la sola presentación de la demanda los jueces la dan por otorgado. Acá dice, en este caso el actor y sus representantes legales deben ir al juzgado a firmar. ¿Qué pasa en caso de salud si el actor está internado, por ejemplo? Puede luego ratificar o bien mediante escrito, ¿sí? Bueno, acá les puse, en casos de esta pandemia, se ha tomado la contracautela con la sola presentación de la demanda, ¿sí? Bueno, acá justo les estaba contando de este cliente mío. Ejemplo, operación de un adulto, luego ratificó los hechos con un escrito. Sí, a ver las preguntas. Sí, está Estela Rojas. Y buenas tardes, doctores. Hola. Espero que se haya entendido, que no haya hablado muy rápido, no sé, dirán ustedes. Sí, súper clara, doctora. Súper clara. Sí, voy a ser breve, Bueno. así no perdemos tiempo. Bueno, la primera pregunta es, ¿puede enviarse un telegrama 23789 en vez de una carta documento cuando intimamos en la parte extrajudicial, obviamente? Bien, no, necesito carta documento. El
telegrama es para los temas laborales, ¿sí? El telegrama es para los temas laborales. Sí o sí carta documento. A veces la gente dice, bueno, hice una presentación administrativa. A veces la gente no sabe lo importante que es el sello, ¿sí? En esa presentación. Pero yo insisto, la carta de documento tiene una formalidad extrajudicial, ¿sí? Tiene una formalidad extrajudicial, llega a la constancia. Ojo, es muy importante saber, ahora les cuento un caso, me acordé. Es muy importante saber si la otra persona recibió o no esa intimación, ¿sí? Porque si no la recibió, no puede accionar al respecto de lo que yo le estoy pidiendo. ¿Se entiende esto? Sí, yo estaba leyendo, mira, bueno, ley 23.189, en uno de los incisos habla, por ejemplo, ¿no? Pero acá creo que igual me respondes la pregunta, dice, aparte del trabajador, puede ser enviada por el jubilado o pensionado, el telegrama hablo, no hablo de nota Sí, sí, administrativa. sí, sí, sí. Puede ser enviado por el Sí, jubilado sí, o sí. pensionado para cualquier comunicación a todo el tema previsional. Y también para Claro. beneficio, para cualquier comunicación que deben efectuar a sus respectivas obras sociales en caso de conflicto con ellas. Por eso te preguntaba. Sí, no está mal, pero yo lo que aconsejo, y uso el telegrama para los temas laborales. Uso el telegrama para los temas laborales. Bien, bien, bien. Y la Bien, segunda tengo... cosita que... Sí, perdón. Sí, no, quería comentarles un caso de un... Ah, bueno, sí, digo esto y ahora escucho tu pregunta, que esto sí es un caso importante y venía a colación de esta pregunta que vos hacías. Eh, ¿Qué pasó con el tema de la pandemia, con el tema de las notificaciones de los oficios y con el tema de las notificaciones, tanto de oficio, que les hablaba antes, cuando el juez dice, bueno, previo a todo trámite, libros oficio, a ver si la prestadora de salud va a cumplir, o si cumple o si va a cumplir, ¿sí? ¿Qué pasó con el tema cuando tengo que notificar la medida cautelar? Se han hecho a través de cartas documentos, ¿sí? Pues estaba el tema esto de las notificaciones. Se ha pedido, ¿sí?, notificación mediante carta documento. En este caso se autorizó a la letrada, bueno, en este caso era yo la letrada, que tenía que mandar la carta documento a la obra social, ¿sí? ¿Qué pasa? La obra social contesta, ¿sí?, contesta y apela a la medida cautelar que yo notifico por carta documento. Esto se autorizó el año pasado a principios de pandemia. Yo notifico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El acuse de recibo nunca llegó a mi estudio, nunca llegó. Entonces el juez dice, para saber si apeló, ¿sí?, dentro del plazo, quiero ver el acuse. Situación lógica que nos pasa, los que somos abogados saben de lo que estoy hablando, situación lógica que pasa cuando recibo una demanda, ¿sí? Previo, fíjese, previo a ver cuándo recibió la cédula. Entonces, más allá que los telegramas tienen esto de también el recibimiento, yo prefiero y sugiero y considero que es la carta de documento. Ahora bien, de parte de mi clienta, ¿sí?, dice, sí, la mandé, sí se recibió tal fecha, y no, el juzgado insiste, libre ese oficio al correo, así que estamos dando vuelta con eso en el interín. Mi clienta está con las prestaciones y tengo la medida cautelar ahí en suspensa. ¿Se entiende un poquito esto que deja de ser rápida? ¿Sí? Uno sigue trabajando sobre algo que ya tendría que estar casi resuelto hasta de oficio, yo diría. Decime la otra pregunta, Estela. Sí, Gabriela, perdón. Sí, es cortita, doctor, es cortita. Sí, por favor, breve. ¿Es obligatorio que la solicitud de la prestación que necesitamos sea prescripta por el profesional de la obra social? Porque puede ser que también Bien. tengamos un médico personal o particular Bien. y que nos extienda esa Bien, ¿qué medicación. pasa en esos casos? Bien, ¿qué pasa en esos casos? A ver, la medicación, si esa medicación, por ahí te diría que no. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo me estoy atendiendo con dos médicos particulares y lo otro me lo está cubriendo la obra social. Entonces, puede pasar que cuando conteste ese oficio, ¿sí?, diga, sí, estamos, ejemplo, no sé, psicología y traumatología, ¿sí? Yo me atiendo en forma privada, el resto por la obra social. Entonces puede decir que, momento, yo tengo traumatólogos y psicólogos para ofrecerle, estos son. Pero ¿qué es lo que yo le digo al cliente que pida?
tiene que transcribir, ¿sí?, que vos necesitas de estos médicos, ¿sí?, que hace X tiempo que te estás atendiendo con estos médicos y que por esto y esto tenés que continuar. Entonces, ahí es cuando yo estoy cargando sobre los dos requisitos, todos son requisitos importantes de las medidas cautelares, pero ahí es donde yo tengo más fuerzas para los 3 requisitos de las medidas cautelares. ¿Sí? Está bien, la prepaga me da, pero necesito esto. Esto pasa mucho con el tema de las cuidadoras o de las enfermeras, que por lo general las prestadoras de salud tienen lo suyo, pero la gente ya tiene sus privados hace años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Dice, bueno, el nomenclador me cubre hasta este monto. Entonces yo le aviso al cliente, mirá, ¿vos cuánto le pagás? X, no sé, suponete, no sé, 50.000 pesos, bien. Por ley, ¿sí?, el nomenclador te cubre hasta 40.000. Vas a pagar solamente 10. ¿Sí? Esto es lo que pasa a veces, porque uno por ahí paga de más, pero lo mismo que decía con las prestaciones, tienen un límite. Hasta esto te cubre. ¿Vos querés más de esto? Bueno, esto es lo que vas a pagar. ¿Sí? Porque uno dice, tengo que pagar un abogado, pero bueno, a ver, el abogado te sale X, ¿sí? Las prestadoras solo se salía tanto, esto es lo que vas a pagar. Bueno, te dice el cliente, esto les cuento porque es lo que pasa. Es lo que pasa. O sea, no es que tengo todo gratis, no. Yo siempre digo, no somos un kiosco. Tenemos una ley que nos ampara y esto es lo que nos dan. ¿Sí? Hay un nomenclador. ¿Sí? Si yo quiero un geriátrico, 300.000 pesos, un hotel que son divinos, ¿sí? Bueno, también tenés otros que te cubren. ¿Se entiende un poquito esto? Bien, pasamos a Bien. la segunda pregunta. Sí. Muchas gracias. Gabriela, No, de nada. Nataro, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, Gabriela. Muy interesante todo lo que está diciendo. Quería hacer una consulta con respecto a si es necesario acreditar la vulnerabilidad económica para lograr la prestación. O ya No. ni mencionarlo. Perdón. Me No, corresponde. ni mencionando, ni mencionando. Te estoy contando, por ejemplo, que tengo casos que he interpuesto amparo de personas con discapacidad con geriátricos, que son un hotel de 300, 400.000 pesos. ¿Sí? Por eso digo, cubre, o sea, más allá de que, a ver, nosotros sabemos que las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, son el grupo más vulnerable, ¿sí? Pero no tiene que ver, no tiene que ver con eso y demostrar que no tengo dinero o con la vulnerabilidad. Yo tengo una ley, ¿sí? La ley me protege, ¿y qué me dice la Constitución? Todos somos iguales ante la ley. Pero es lo mismo que decía antes, ¿por qué tengo que hacer una acción de amparo si ya sabe que no lo tienen que pagar? Y es así, sí, lamentablemente es así. Y hay gente que no sabe, por ejemplo, que le puede cubrir el 100%, no sé, de la educación de sus hijos, y tiene que recurrir a una acción de amparo. Hay gente que la verdad que no lo sabe y no tiene por qué saberlo, ¿no? Por eso todo esto que hablaba un poco Víctor al comienzo, que hablaba Omar, esto de hacer esta promulgación y esta accesibilidad para todos de las personas con discapacidad. Y una preguntita más. Cuando se trata, por ejemplo, de medicamentos que deben ser, vamos a suponer, problemas psiquiátricos, neurológicos, que tienen una medicación y al tiempo tiene que cambiarse, ¿no? También iría por una vía incidental o haciendo otra acción de vuelta, porque se suele dar a una medicación, después tomar otra. Bien, en este caso, que son situaciones puntuales que ya sabes que quizás van a variar, al cliente lo que le pedís es la prescripción médica, ¿sí? Donde diga que por el momento, ¿sí?, está tomando X medicación y muy probablemente entre unos meses cambie a otra. Entonces ya lo tenés dentro del amparo. Imagínate vos si la persona tiene que pagar un abogado por cada acción o por cada medicación, no sería viable, ¿sí? Hay veces yo suelo poner, bueno, lo que necesita ahora y lo que en un futuro necesite. Hay jueces que te dan el sí. Si otro dice, bueno, no, vos me estás solicitando esto hoy sí te lo doy. ¿Sí? Me pasó una vez, uno de mis amparos, bueno, una persona primero me pedía audífonos, después me dijo, no, mejor primero el derecho, después que lo quiero, entonces dije, no, mirá, le digo, a ver, necesito algo razonable para solicitarle al juez, no le puedo pedir primero los 2 audífonos, después uno solo,
cuál sería la seriedad mía como abogada y cuál sería la seriedad que le estoy planteando una demanda al juzgado, ¿no? Eso es importante también. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien, tenemos una pregunta más. Tatiana Gamarra. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, Tatiana? Sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Mira, mi pregunta es la siguiente. Se quedó congelado. Por una chica de una nena por pubertad. ¿Me ven? Perdóname, te escucho, se cortó al comienzo. Ah, a ver ahí, espérenme. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, les comento. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un caso de amparo de una nena por pubertad precoz contra Sweet Medical, el cual le otorgaba un 60% de la cobertura, pero la medicación es muy cara, con el descuento le quedan 30.000 pesos. Y ahora presentaron ellos el formulario y otorgaron lo que es la medicación al 100% y me piden denuncian la extracción del expediente y manifiestan que las costas no tienen que declararse y me dieron traslado a mí por 3 días. En esos casos, o sea, mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la Tengo que, consulta? respecto a la extracción, tengo que estar de acuerdo con la extracción, pero no con las costas, me quedó como medio eso en duda. ¿A qué llamas extracción? Porque una cosa es Perdóname. respecto a cómo se... Ellos manifestaron, denunciaron la extracción de las costas del proceso. Por Extracción, no te escuchaba. decir que el expediente ya se resolvió, sí, porque ellos ya denunciaron y dijeron que se van a hacer cargo del 100%. Yo me opuse, pero no sé si en ese caso, ¿cómo se entablaría? Si solo... Se te cortó, pero imagino que tu pregunta tiene que ver con el tema de las costas. A ver, los jueces, lamentablemente, no sé si me estás escuchando, pero bueno, igual respondo a esto y cualquier cosa vuelve la participante. Los jueces no son muy, muy amables con nosotros, el tema de los abogados, sí. Sobre todo suelen poner costas por su orden, ¿sí? Suelen poner sin costas con la apelación, y suelen regular muy bajos honorarios si no llegan a regular. ¿Sí? En lo personal, bueno, yo tengo mi estudio, la gente que viene a mi estudio, o sea, paga el honorario que es una acción de amparo. ¿Sí? La verdad que te diría que en casi ninguno puedo cobrar, ¿sí? a la entidad prestadora esa del era la servicio. pregunta, básicamente, eso, si ver, oponiéndome. Claro. A ver, suele pasar que muchos colegas dicen, bueno, yo cobro las costas a la otra parte. La verdad, yo hace 21 años que ejerzo, y bueno, es como yo le comentaba un poquito, ¿no? Si uno va a un estudio jurídico privado, paga las costas de un divorcio, de un daños y perjuicios, de un amparo, de lo que lleve el trabajo. Si uno no puede acceder, porque obviamente hay gente que no puede acceder, va a los patrocinios jurídicos gratuitos. Así como, bueno, aquella persona que no tiene una obra social o una prepaga accede al hospital público. Somos todos buenos, eso es. Está bien. No, yo busqué jurisprudencia y la verdad que no encontré que lo hayan denegado. Por en un amparo regularon muy poco, que yo dije, Dios mío, menos mal que no fui a regulación por el juez. Claro, eso, yo busqué, cuando yo contesté y me negué, dije, bueno, voy a buscar en jurisprudencia y no encontré nada, todas eso pasa. dieron a la contraria. Lamentablemente, bueno, el tema de los honorarios, bueno, es un tema para que charlemos en alguna comisión, pero bueno. Claro, obvio. Bueno, espero, igual quedó a resolver, vamos a ver. Bueno, después me contás. Por ahí. Bueno. Después les cuento. Bueno, gracias. Hasta luego. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Si levantan la mano. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, el agradecimiento... Les quería dejar esto. Agradecimiento a la doctora Cot. Quería agradecer la charla. Bueno, gracias a ustedes. No sé si ninguno tiene más preguntas, si fue clara. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿se escucha? Sí, no te veo, pero se escucha.
Sí, perdón. Mi nombre es Gladys Hernández, soy abogada de Bariloche. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Y sabes que te quiero preguntar porque acá en Bariloche han surgido casos de personas que tienen, tienen discapacidad visual básicamente y están en condiciones de están en lista de espera para trasplante y otros problemas de salud. Y ellos tienen por monotributo social una obra social, pero hace por lo menos unos meses la FIP o Desarrollo Social o ANSES les dio de baja el monotributo social y los dejó sin cobertura, haciendo alusión a que ellos ya cuentan con un programa federal, porque incluir salud creo que no es una obra social, sino un programa federal, y por esa razón los deja sin cobertura, sin posibilidades de continuar con tratamientos que son realmente importantes y sin posibilidad de brindar medicación ni nada. Entonces yo te pregunto si en esos casos así también procede iniciar algún recurso de amparo, alguna acción de amparo ante la FIP, por ejemplo, que creo que fue el principal organismo que les dio de baja el monotributo. Mira, yo lo que plantearía ahí, y hay una ley especial con tema de visión, yo lo que plantearía ahí es la continuidad con la obra social que tenían, ¿sí? Y podría ser también contra la FIP. Pero lo que plantearía primero como medida cautelar para que no dejen, ¿sí? Para que no dejen de tener esa prestación que tenían, porque si dejan de tenerla hasta que se resuelva, sí, yo lo plantearía contra la obra social y contra la FIP. Pero me juego a que más puede ir contra la obra social y que continúen. En realidad la parte contra la FIP sería más bien, sí, no sería el mismo tipo de amparo, sí, sí obviamente sería la acción de amparo, pero no la misma. ¿Sí? Bien, no la muchas misma. gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estela. Sí, doctor, perdón, una sola cortita. Sí, por favor. La doctora hizo mención, pero no me quedó claro. ¿Qué sucede si me otorgan con la medida cautelar la cobertura del geriátrico, el paciente fallece y con esa cobertura, con ese pago, ¿no? que hizo la obra social o la prepaga, ¿qué se hace? ¿Termina ahí? O sea, yo obviamente voy a dar información del fallecimiento, pero ¿qué pasa con esos pagos cubiertos? A ver, vos estás diciendo con lo que vos ya pagaste y después paga la obra social. No, me refiero a, yo estoy pagando una cobertura de un geriátrico, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, Un lugar sí, para internar, y bueno, se otorga la medida cautelar, la obra social o la prepaga lo cubra. En el camino el paciente fallece. Eso cubierto, ¿queda ahí? Sí. O sea... A ver, lo que vos ya pagaste, ¿sí? Lo que vos ya pagaste, bien. Si la persona fallece, además de denunciar el fallecimiento, lo que aconsejo es solicitud en abstracto de la medida judicial y autos a sentencia. Lo que vos ya pagaste, ¿sí? Podés pedir el reintegro, ¿sí? Tengo un caso, por ejemplo, de una persona que falleció y tengo todavía astraintes por cobrar, ¿sí? Tengo astraintes por cobrar, que era lo que decíamos antes. Ojo, pero ten en cuenta, ¿sí? Que el amparo no es la medida judicial para que te reintegren ese dinero. Sí, eso me Sí quedó me claro. lo han dado, pero no puede haber una excepción. Que la realidad, si uno se podría pensar, es un cobro de sumas de dinero, ¿sí? Es un cobro de sumas de dinero. Sí, Que iría por otra vía, o por vía incidental. Pero bueno, nada, hay algo que tengan en cuenta siempre, que yo les digo, no todos los casos son iguales. El juez, uno al lado del otro, resuelven distinto. Y los casos son distintos. Porque a veces a uno llega y dice, no, porque yo tengo el mismo caso que, y no es el mismo caso. Somos todos seres individuales y diferentes. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Hay alguna más?
Sí, podría hacer una consulta, doctora. La última pregunta, sí, por favor. ¿Qué datos considera usted que no debe faltar en la carta de documento donde intimamos a la obra social o a la prepaga o a la institución que tengamos que reclamar ese derecho que se nos está vedando? Bien, todo lo que voy a pedir en la carta documento es lo mismo que voy a pedir en la demanda, ¿sí? Quizás en el transcurso hay alguna cosa más que requiere el cliente, la agrego. Pero es muy importante, es como si fuera ya transcribir, entre comillas, los hechos de lo que bien están en la demanda. No puede faltar los datos personales, ¿sí? Al igual que la demanda, como les dije, los datos personales, el número de documento, el número de afiliado, la obra social, el CUD, quién lo emitió, personal que lo emitió, qué es lo que me cubre ese CUD. Tengan en cuenta la vigencia del CUD, porque a veces no se dan cuenta y está vencido, entonces no, si no está vigente, no está vigente, y todas las prestaciones que necesito, todas las prestaciones que necesito. Los médicos, yo siempre transcribo las cartas de documento, van a ver, hubo casos que hago 2 cartas de documento porque no me entran, letra chiquita, todo. La edad de la persona, si es en representación, porque si es, no sé, mi hija o mi cónyuge o mi madre, tengo que ponerlo, ¿sí? Y siempre pongo, soy consumidora de la obra social o de la prepaga XXX, en mi carácter de consumidora. Sí, porque la realidad es que las obras sociales son un contrato de consumo, estamos adheridos, ¿sí? Al igual que las prepagas, y somos consumidores frente a ellos. Bien, gracias. Bien. Gracias. Ahí, a ver, nos quedan 10 minutitos nada más. ¿El doctor Pisano o la doctora Vítola tienen alguna pregunta para hacer? ¿No el doctor Pisano, la doctora Vítola? Tampoco entonces. Bueno. Doctora, espero que les haya gustado. Que les fue haya todo servido. como, así como su primer nombre, casi parecido, muy clara, muy concisa. Realmente nos sirvió muchísimo, por lo menos a quien le habla. Le agradezco mucho, les agradezco al doctor Barraza, a la doctora Elizabeth Herrera. Y bueno, esto ha sido todo. Y creo que próximamente tal vez hagamos algún cursito. ¿Es así, doctora? Como no, bueno, muchas gracias y sí, con mucho gusto, cuando lo dispongan, haremos un curso sobre, no solo de temas de amparo, sino podemos hacer obras sociales, pero bueno, no hay ningún problema. Va a ser un gusto para mí. De acuerdo, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos los presentes. Doctor. Y buenas tardes. ¿Hay alguien que quiere decir algo? No sé. Gracias por todo. Doctor Estrubo. Sí. Le habla el doctor Salinas, Miguel. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, bien. Nada, era para felicitarlo a la doctora por su disertación, al doctor Barraza, a todos, porque la verdad fue muy, pero muy clara. Y es como que hasta nos ayuda, como quien dice, a refrescarnos un poco todo. Y nada, en estos tiempos donde creo que el amparo nos ayuda para resolver un montón de cuestiones que vienen siendo complicadas para todo lo que es el colectivo con las personas con discapacidad. Así que nada, era para felicitarlos por esta iniciativa. Gracias, bueno, muchas gracias. Muy amable, gracias Cristina. Gracias. Bueno, nos vemos. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bueno, Excelente. Gracias, doctora, muy amable.